Muy bien, antes de comenzar les voy a pedir a todos que nos muteemos, así podemos entendernos mejor, ¿sí? Así ya arrancamos. Ya son las 10:10, así que bueno, vamos a cumplir con el horario. En consideración a todas y todos que se conectaron puntualmente, ¿sí? Así que bueno, quiero darles la bienvenida a todos y a todas a esta formación que estamos brindando desde Bibliotecas Populares en el marco de la capacitación por una vida libre de violencias. Y hoy vamos a empezar el encuentro de una manera diferente. Estamos en conexión con la Secretaría de Igualdad de Oportunidades, así que nos vamos a conectar con la señora Natalia Fuentes, que está con Elisea en este momento. Vamos a preguntarle a Natalia que nos cuente un poco qué vamos a hacer hoy para arrancar. Hola, buenos días a todos, a todas. En el día de hoy estamos por firmar un convenio de mutua colaboración con la Federación Salteña de Bibliotecas Populares de la provincia de Salta. Acá estamos con Elisea. Gracias, Patricia, también por acompañar este proceso de articulación. La idea es poder trabajar fundamentalmente en cuestiones preventivas, en empezar a difundir, a promocionar lo que tiene que ver con los derechos de las personas, específicamente el derecho a vivir una vida libre de violencia, y en este sentido vamos a llevar adelante jornadas de formación, talleres, que tienden a que cada una de las personas que formen parte de estas jornadas comprendan, sepan y tengan la certeza de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, de diversidad, de masculinidades, de una serie de temáticas de su interés, y al mismo tiempo conozcan su responsabilidad ante estas problemáticas. Todas las personas que formamos parte de la ciudadanía salteña tenemos que tener un compromiso con aquellas personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, sea por el motivo que sea. En este sentido tenemos diferentes grados de responsabilidad, pero todos y todas somos responsables. En ese camino nos queremos formar, capacitar, conocer los circuitos de asistencia, los servicios para las personas en distintas situaciones de vulneración de derechos, y para eso vamos a llevar adelante esta jornada de formación en conjunto con la Federación de Bibliotecas, que nos parece que es una alianza estratégica que hemos conseguido lograr para poder llegar al territorio, para poder tener referentes también, que conozcan sobre la temática y que sepan cómo intervenir. Así que muchas gracias por formar parte de este proyecto. De nuevo les voy a pedir por favor que se muteen para que podamos recibir bien el mensaje. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos, gracias por estar. La verdad que es importante la participación de todos ustedes en este encuentro. Gracias a la gente del interior que se fue sumando. Para nosotros es sumamente importante contar con la presencia y con esta firma convenio, que es una forma de hacer todo un trabajo, de formalizar algo que venimos haciendo hace mucho tiempo, de formar a todos nuestros bibliotecarios y crear este empático que necesitamos que tengan hacia una ciudadanía, entendiendo que somos, las bibliotecas están puestas en lugares estratégicos, donde tienen contacto directo con los ciudadanos, todas tenemos un contexto distinto, así que bueno, es importante que estemos todos acá juntos y que sigamos capacitándonos. Celebro este convenio justamente porque nos da la posibilidad de que nos capacitemos, y agradezco la apertura y que nos dé este espacio para que, bueno, todos nos empecemos a informar sobre estos temas y estas temáticas tan interesantes que son, y bueno, poder aportar desde nuestro trabajo a lo que es el objeto de lo que tiene la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades, ¿no? Bueno. ¿Sí?
Gracias. Gracias a ustedes. Ahí está. El puño quiere que no, podemos ver. Tenemos que repetir el puño así para Y la foto. la foto. Gracias a todos. Acá nos va a acompañar nuestro compañero Juan Carlos Escalante. Él es médico ginecólogo, forma parte del equipo de la subsecretaría, tiene muchísimos años trabajando y militando el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y también en un trabajo preventivo de todo lo que tiene que ver con enfermedades vinculadas a la anatomía de las mujeres, así que en este sentido él va a poder sacarles todas las dudas, es súper dinámico y les va a explicar todo lo que tiene que ver con la cuestión de las enfermedades que nos aquejan a las mujeres y que pueden ser prevenidas a tiempo, tomando conciencia, así que Juan Carlos es nuestro docente en el día de hoy, te damos la bienvenida. No se te escucha, Juan Carlos, estás con el micrófono apagado. Ahí, ¿me escuchan? ¿Sí? Bien. Bueno, quería saludarlas a todas las integrantes de las bibliotecas populares y poder conversar. Quisiera que sea un intercambio de preguntas también. Pueden interrumpirme cuando quieran y hablar de que la salud es un derecho humano primario. ¿Qué quiere decir? Que el Estado está obligado a brindarnos todo tipo de tratamiento, de diagnóstico y de orientación para llegar a la prevención y no a la enfermedad. Entonces, nosotros trabajamos sobre la prevención. Me parece un tema candente por la proximidad y todo lo que nos está ocurriendo. Hablar del cáncer ginecológico, también puedo exponer sobre las enfermedades de transmisión sexual y sobre los métodos anticonceptivos que podemos requerir que el Estado nos provea para que no haya embarazos no queridos, no deseados, no buscados. Entonces, puedo comenzar con el tema de los cánceres, que lamentablemente ha bajado mucho de edad. Ayer hice el diagnóstico de una chica de 19 años con un cáncer de ovario. Entonces, antes el cáncer era poco frecuente, hoy se ha transformado en muy frecuente. Antes era para mujeres de mucha edad, ahora se ha transformado en una afección que ya no respeta ninguna edad, y a partir de la adolescencia, con el HPV, las mujeres también están expuestas a los cánceres de cuello de útero y de útero. Entonces, para darle un orden, comenzaríamos con lo que es el cáncer de mama. El cáncer de mama necesita de los controles anuales, como mínimo, que se pueden hacer con una mamografía, que es una radiografía de la mama, y una ecografía, que es una ecografía de la mama. Son dos estudios que se complementan. Uno solo no es suficiente, ya que la mamografía nos sirve para detectar tumores sólidos, o sea, tumores duros, que a veces son palpables y a veces no. Quiero contarles que a veces detectamos tumores de menos de 4 milímetros y cuando hacemos la biopsia o la cuadrantectomía quirúrgica nos damos con que estamos ante un cáncer. Así que como en todo tipo de afección maligna ginecológica, la prevención sigue siendo el mejor tratamiento. Todo diagnóstico temprano, correcto, certero
y el tratamiento que corresponda, también correcto y certero, soluciona los problemas. Cuando llegamos a diagnósticos tardíos y a tratamientos tardíos, lamentablemente terminamos con tratamientos agresivos, invasivos y que muchas veces se lleva la vida de la mujer. Por eso yo creo que es muy importante hablar sobre la prevención. Todos los cánceres ginecológicos, con un diagnóstico temprano y un tratamiento correcto, se solucionan, aunque después haya que hacer seguimientos, controles, pero ya sabemos que fue tomado a tiempo. Entonces, como les decía, comenzaríamos la exposición de lo que significa el cáncer de mama. La mujer, después de cada menstruación, las que menstruan y las que no menstruan después del día 1 de cada mes, tendrían que hacer una palpación, tomando como centro el pezón. Se palpan por cuadrantes. Los cuadrantes súperos son externo e interno, y los cuadrantes inferiores son externos e internos. Quiero contarles que en el cuadrante superoexterno, que es el que colinda con la axila, tiene entre el 80 y el 90% de los cánceres. Es la zona donde hay más glándula y por lo tanto es la zona donde más puede desarrollarse los tumores malignos. Entonces, cuando uno hace una mamografía, se puede pedir una ampliación, una focalización sobre el cuadrante superexterno. ¿Me están escuchando correctamente? Sí, perfecto. Sí, doctor. Bien, Sí, bien. doctor, lo escuchamos perfecto. Continúo. Entonces, si en una palpación mensual que se hace la mujer toca algo distinto de lo que tenía en su mama, concurre al ginecólogo. Si hace una leve compresión y sale líquido por el pezón, concurre al ginecólogo. Si la piel se hunde, hay un cáncer que hunde la piel, concurre al ginecólogo. Si el pezón se hunde, que se llama pezón umbilicado, también es motivo de concurrir al ginecólogo. Entonces, cualquier tipo de secreción fuera de la lactancia debe ser motivo de consulta inmediata. Y el ginecólogo le pedirá los estudios de rutina, que son la mamografía, la ecografía, y también tenemos ya en Salta, en la parte pública y en la parte privada, los marcadores tumorales, que son marcadores con elementos monoclonales, que se llama para la mama CA15.3, si quieren anotar, CA15.3. Es un adelanto de la medicina que ya tenemos en Salta en la parte pública y en la parte privada. O sea que con eso nosotros estaríamos con la primera etapa de diagnóstico. Si tenemos dudas, también en Salta ya hay un resonador para hacer resonancia magnética de mamas. Lamentablemente solamente en la parte privada. La parte pública todavía no tiene resonador para hacer diagnóstico de resonancia magnética de mamas. Pero también es un elemento de diagnóstico válido cuando tenemos dudas. ¿Alguna pregunta? Sí, justamente yo los estaba invitando a participar con preguntas, también a través del chat, doctor, y todavía no tenemos nada, parece que estamos bien. Bien. Bueno, una vez que tenemos el diagnóstico de una tumoración sospechosa, en la mama, por ejemplo, todas las tumoraciones redondas o de bordes romos generalmente son benignas. Las tumoraciones que son estrelladas o con espículas o con puntas, muy probablemente sean malignas. Y el otro signo radiológico que tenemos, también ecográfico, son diversos puntitos juntos que se llaman microcalcificaciones agrupadas. Si tienen microcalcificaciones dispersas, no hay ningún problema, pero las microcalcificaciones agrupadas, que son de 10 a 15 puntitos blancos, que están todos juntos, esos también tienen que ser biopsiados y tomados con mucha seriedad. El otro elemento también que es importante es la palpación de las axilas.
donde están los ganglios, y cuando los ganglios no están tomados, a veces ni se tocan o son del tamaño de un arroz. Cuando la mama tiene un cáncer y haya hecho metástasis a la axila, se palpa como unos porotos grandes, duros y dolorosos. Entonces, el autoexamen es muy valioso, pero a veces, como les dije, es necesario concurrir al ginecólogo para que le haga los pedidos de rutina. Le quiero reiterar: ecografía mamaria, mamografía bilateral con focalización en la axila, y si hay dudas, marcadores tumorales y resonancia magnética. Los tratamientos quirúrgicos tenemos que tratar de evitarlos porque son muy agresivos, y a veces también dejan secuelas estéticas que ninguna mujer quiere tener. Así que, como les dije, el CA de mama necesita de controles. Tiene una curiosidad y también se las quiero comentar. Se considera un cáncer familiar, donde ha habido una abuela, una tía, una prima, un hermano, una mamá con cáncer de mama. Digamos, en la procreación femenina también va a haber. Así que, si tienen algún familiar primario cercano que ha tenido cáncer de mama, tienen que hacer una concurrencia más asidua y más cuidadosa a su médico. Y comentarle esto para que lo anote en la historia clínica, porque para nosotros es muy importante el indicador si ha tenido una mujer familiar cercana con cáncer de mama. Así que eso también es para averiguar con la mamá, con las tías, con la abuela, y comentarle al ginecólogo como algo importante. Bueno, la mama también tiene receptores para estrógeno y para progesterona. ¿Qué significa esto? Que hay mamas que tienen tendencia a malignizar zonas donde hay receptores estrogénicos cuando la mujer toma muchos estrógenos. Y tiene receptores progesterónicos que también son peligrosos cuando hay antecedentes o cuando toman mucho tiempo progesterona. Entonces, hay que tener ese cuidado. Los tratamientos hormonales deben ser controlados por los médicos y no automedicarse. Porque yo tengo pacientes que llegada a cierta edad, más de 40 años, como ven llegar el envejecimiento, se automedican con estrógeno, que por supuesto les rejuvenece, pero a lo mejor no saben que están estimulando receptores de cáncer en su glándula mamaria. Entonces, todo tratamiento hormonal debe ser controlado, medicado por un médico. Eso también quiero que les quede claro. Si tenemos antecedentes muy cercanos, se recomienda una consulta semestral y el médico verá si le hace un examen de mama o directamente le pide los estudios de control. ¿Qué más puedo decirle? Del pezón. Si es láctea, puede ser porque la hipófisis esté produciendo prolactina fuera de tiempo de lactancia. Si es oscura o con sangre, ya es más peligrosa y es muy probable que estemos ante una patología maligna. O si hubo un traumatismo, también puede salir sangre cuando se evacúan hematomas por el pezón. Así que toda secreción es motivo de consulta a su ginecólogo. Con esto quedaría, digamos, explicado todo lo que sería la prevención para el cáncer de mama. Los tratamientos se tratan cuando corresponden, y yo creo que en este momento tenemos que hablar sobre la prevención más que todo. ¿Alguna pregunta referida? Sí. Sí, justamente le iba a comentar. Aquí Juana pregunta a través del chat si podría comentar sobre los factores externos de riesgo, ¿no? Bueno, los factores externos de riesgo, me refería a los receptores estrogénicos y progesterónicos. Entonces, yo tengo pacientes que llegan y dicen, quiero ver si puedo cambiar mi método anticonceptivo porque hace 10 años que tomo pastillas. Yo le digo, pero si vos supieras el daño que te estás haciendo, no hubieras tomado nunca una pastilla.
Porque las pastillas, si ustedes se fijan, tienen estrógeno y progesterona. Entonces, la medicación hormonal como anticonceptiva también tiene que ser medicada por el médico, porque tiene que ser un tiempo limitado. No se puede tomar 10 años pastillas, o 10 años inyecciones, o 10 años... No. Entonces, a veces nosotros mismos nos autoagredimos sin saber. Esos factores son los más cercanos a la cotidianeidad. Entonces, también el hecho de hacer tratamientos estéticos con hormonas, que tienen muy buen efecto, pero que también pueden estar estimulando estos receptores en la glándula mamaria. Ese sería un factor externo muy frecuente, muy cotidiano, muy usado y desconocido por sus efectos colaterales. Perfecto, doctor. Acá tengo otra consulta en el WhatsApp. Me preguntan si deberían tomar en cuenta al chip, me imagino que es el chip anticonceptivo, como factor de riesgo en este caso. Bueno, el chip tiene muchos efectos colaterales. Lamentablemente se los coloca y no se les informa. Yo muchas veces a pacientes les pregunto, ¿a vos te informaron los efectos negativos? ¿A vos te informaron cómo actúa? A vos no le informan nada. Entonces se lo ponen y las chicas salen contentas creyendo que tienen el gran anticonceptivo, y para mí es el peor anticonceptivo que se puede tener. Entonces, porque hormonalmente la mayoría de las mujeres que se ponen el chip subdérmico, el implante subdérmico, que es el nombre correcto, a los 2 o 3 meses ya no menstruan. Imagínense cómo será la supresión hormonal que causa que las mujeres dejan de menstruar con 15, 16, 17 años. Entonces, yo creo que para un problema como es el embarazo no querido, no deseado, no buscado, habría que darle la mejor solución y no una solución que esté a mano. Más en las adolescentes, porque esto se ha puesto de moda en los adolescentes, las adolescentes, y se los ponen como si le estarían dando una valla aspirina. Entonces, hay que tener cuidado, hay que informarse bien, hay que leer, porque los chicos son muy afectos a internet, entonces pueden googlear qué es el componente, qué es el implante subdérmico, antes de colocárselo. Porque ya una vez que está colocado, la otra contradicción es que nadie se los quiere sacar. Entonces andan rondando por los consultorios, por los hospitales, por salitas, porque en ningún lugar se los quieren sacar. Entonces, yo creo que no es el mejor anticonceptivo para una mujer y menos para un adolescente. ¿Alguna pregunta doctor. más? Buen día, Sí. doctor. Muy bien, Sí. muy bien. Escucho. Quería preguntarle por qué en las mamas aparecen manchas negras. Bueno, pueden ser hormonales. Toda mancha debe ser controlada y revisada por dermatólogo, porque también, lamentablemente, hay muchísimo cáncer de piel. Entonces, las manchas redondas de bordes romos, lo más probable es que sean benignas, pero las manchas que tienen puntas, que son como estrellas o que pierden los bordes romos, toda mancha en todo el cuerpo, no solamente en las mamas, deben ser controladas por un dermatólogo. Eso es motivo de consulta al dermatólogo. Cualquier mancha nueva, rara y menos que no tenga bordes romos. Doctor, y la última. Me consultan acá, ¿cuál sería para usted el mejor anticonceptivo? Yo propicio el anticonceptivo no hormonal. Ese concepto lo tengo desde que era estudiante en el Hospital Durán. Mi profesor Gadea nos enseñó que es preferible, especialmente hablando de mujeres jóvenes, anticonceptivos no hormonales. Por ejemplo, el profiláctico. El profiláctico no hay hábito, no hay costumbre, porque no hemos educado a nuestros hijos o a nuestros nietos
para que de temprana edad, cuando comienza, por ejemplo, la etapa de su autosatisfacción, de su búsqueda de satisfacción, que ya usen profiláctico, porque si no después tenemos 1000 excusas para no usar profiláctico. Y el profiláctico no le hace mal a nada y evita también las enfermedades de transmisión sexual. O sea que con el profiláctico tendríamos un doble efecto favorable. Nos evita el embarazo y nos evita las enfermedades de transmisión sexual. Así que para mí el profiláctico sería un muy buen anticonceptivo. Y el otro anticonceptivo no hormonal que yo recomiendo por experiencia propia, por experiencia en otros países, es el DIU, el dispositivo intrauterino, que no produce nada, que no produce cáncer, que no se encarna, como decía a mi hermana, se le encarnó, no sé qué será encarnarse. Entonces, eso no figura en los libros. Últimamente, lo que se ha logrado con los DIU es mejorar la calidad del material, que sea blando, que se adapte. Cada mujer tiene un útero distinto, entonces antes se usaban DIU de plástico, duros, grandes, que producían contracciones, que producían hemorragia y quizá producían alguna lesión en el endometrio, que es la parte de adentro del útero donde va colocado, que es como una esponjita que crece todos los meses, y la caída del endometrio es la menstruación. Hoy en día se usan DIU blandos, mucho más chicos, y de materiales inertes, o sea que no produzcan rechazo, ni contracciones, ni hemorragia. Entonces, repito, nosotros tenemos que tomar el anticonceptivo que podamos, que esté al alcance nuestro, pero como recomendación, primero yo recomendaría tomar el hábito del profiláctico, y si podemos y tenemos posibilidad, el Estado está obligado a proveer, a veces no hay, a veces sí hay, entonces hay que ser persistente. Si este mes no hay que volver el mes que viene, anotarse, pedir turno para colocarse un DIU. Hay DIU que se pueden colocar desde muy temprana edad. Acá muestro uno mini. Esto es lo que queda dentro del útero. Todo esto es el colocador, no lo miren. Esto es se puede poner a partir de los 15 años a pacientes nuligesta, o sea, que nunca han gestado, que nunca han tenido un embarazo o que nunca han tenido un hijo. Entonces, yo tengo mi hijo mayor que estudió en Estados Unidos, yo lo visité muchos años, y a la universidad en Estados Unidos se puede ingresar a los 15 años. El único requisito que pedían en la Universidad de Kansas, donde estudió mi hijo, para convivir una pareja, era que la mujer, si la pareja estaba conformada por un varón y una mujer, era que se ponga un DIU. Nada más, no necesitaban permiso del papá ni de la mamá. Necesitaban colocarse un DIU. Por supuesto, la universidad tenía su hospital, se lo colocaban gratis, se lo controlaban gratis, se lo ponían gratis y se lo sacaban gratis. Entonces, nosotros todavía nos falta un trecho muy largo para llegar a esa situación. Así que, pero en los hospitales hay, y hay salitas que tienen provisión y colocación de DIU. Hay que buscar, esperar y persistir. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta más en el chat, doctor. ¿Cuál sería la mejor edad para iniciar con las mamografías? Bueno, eso también es una controversia que se ha ido, digamos, disminuyendo la contundencia, es decir, después de los 40 años, después de los 45 años, después de los 35 años. Yo creo que si hay una tumoración, si hay una sospecha, si yo hago una ecografía mamaria y hay una tumoración, hay que hacer una mamografía, porque tenemos que llegar a un diagnóstico. Hay que hacer un marcador tumoral, porque les repito, los cánceres ya no respetan edades. Antes era para las señoras grandes, no quiero decir vieja para no ofender a nadie, pero era así, y era poco frecuente. Yo trabajo en mi clínica, que es nada más de atención de mujeres, y nosotros los médicos nos comentamos siempre los casos que tenemos, y de vez en cuando aparecía, tengo un cáncer, o me llegó una paciente con cáncer, o tengo que operar un cáncer. Ahora es de todas las semanas, o sea, lo tenemos ya como cotidiano el tratamiento,
de patologías neoplásicas, ese es el nombre correcto. El cáncer es una neoplasia. Neo quiere decir nueva, plasia, desarrollo. Es cuando se desarrolla una tumoración en forma descontrolada. Entonces, la mamografía, si yo en la ecografía, que es totalmente inocua, veo que hay una tumoración, si yo palpo que hay una tumoración, se merece una mamografía. Por supuesto, siempre con juicio y bajo la determinación del médico, no de la paciente, porque también muchas veces nosotros en el consultorio tenemos mamógrafo, viene la técnica, dice, doctor, hay una chica, suponete, de 17 años que se viene a hacer una mamografía. Bueno, hay que preguntarle si realmente corresponde, si ya se hizo antes una ecografía, si tiene un tumor palpable, pero no a tan prematura edad una mamografía, porque aunque ahora ya con los mamógrafos digitales, ya la irradiación es mucho menor. Con los mamógrafos viejos, que ya casi no hay en la parte privada y en la parte pública también, los mamógrafos digitales son menos peligrosos y menos agresivos. Doctor, me siguen llegando consultas. Sí, decime. Le preguntan si el uso del corpiño, digamos, sería un problema de un factor externo de riesgo. No, no, incluso te digo más. Hay mujeres que no usan corpiño, o hay mujeres que usan corpiños muy laxos, por comodidad. Y no es lo mejor, porque la mama, al caminar, se balancea, depende del volumen también. Si tiene una mama chiquita, no se balancea. Si tiene una mama grande, se balancea con el solo hecho de caminar. Eso estimula la producción en la hipófisis de prolactina, y la prolactina aumenta la tensión y el volumen de la mama y produce una secreción láctea, y la prolactina es una hormona muy dañina contra el ovario. Nos inhibe la ovulación, nos inhibe la función. Entonces, yo propongo usar corpiños que sostengan, por eso se llama sostén, no que apriete, sino que sostenga. Entonces, si circunstancialmente van a usar un corpiño suelto por un hecho estético o una vestimenta sin corpiño, tiene que ser esporádicamente. En lo cotidiano es importante que la mama esté sostenida. Y más si hacen deporte de alta competencia o gimnasio de alto impacto, es necesario que tengan puestos esos corpiños deportivos que tienen la mama bien sujeta, para evitar ese balanceo que le comentaba, que estimula a la hipófisis a producir prolactina y que nos daña los ovarios. Perfecto. Y en el caso me preguntan también del corpiño con arco o dormir con corpiño. Bueno, eso es más un mito, que si vos tenés corpiño con arco, te agrede más el pecho, te agrede menos. O sea que yo creo que si circunstancialmente la mujer quiere lucir más grande sus mamas y se pone un corpiño con arco o con un push-up, bueno, circunstancialmente, pero no es para usarlo todos los días. Entonces, volvemos a que tiene que ser un corpiño que sostenga, y si el arco o el alambre me está lastimando o me está comprimiendo parte de mi glándula mamaria, no usarlo. Eso es muy personal. En todo caso, el corpiño que sostenga, si no tiene aro, mejor, porque a veces los aros son duros y sí comprimen la parte inferior de la glándula mamaria. Perfecto, Doctor. Lo dejamos con... ahí está, Ámbar lo quiere preguntar. Sí. Doctor, mi amiga se hizo operar en Jujuy, lo sacaron un quiste y es probable que vuelva a tener o cómo sería. El tema de los quistes, tanto en las mamas como en los ovarios, no existe el quiste que se saque y que no se reproduzca nuevamente. Son glándulas que tienen una actividad mensual y una de sus enfermedades es producir quistes. Entonces, no hay un tratamiento para no tener quistes, y tampoco, si vos te sacan un quiste, el médico te puede decir
nunca más te va a salir, porque te está mintiendo o está exagerando en su conocimiento. Entonces, los quistes son parte de la glándula mamaria y parte del ovario cuando se enferman o cuando hay alguna patología. Otra cosa, doctor. Sí. Por ejemplo, a otra chica lo sacaron la matriz. ¿Puede tener normalmente las relaciones? Sí. Si se hace una histerectomía subtotal, o sea, si la patología es un fibroma, mioma que le da hemorragias, y el cuello está sano, se puede hacer una histerectomía subtotal, o sea, sacar solamente la parte del útero que está enfermo. De esa manera no se toca el cuello y el ámbito de la sexualidad queda completo como antes. Cuando hay que hacer una histerectomía total, que se recorta un manguito vaginal, también tenemos que ver, me salió un mensaje que me confundió. Cuando se hace la subtotal no se toca el ámbito de la sexualidad, que es la vagina, y el cuello tiene una acción en el orgasmo que se contrae, que son las cosquillitas que siente la mujer en la panza. Cuando tenemos que hacer una histerectomía total, ya se recorta una zona de la vagina y queda, se cose como se llama, como cul de sac, o sea, se cose así y queda el fondo, pero igual se puede tener relaciones sexuales porque la vagina es muy elástica. Si ustedes se fijan, yo tengo acá la imagen, voy a acercar más, de la vagina, ven que tiene ondulaciones. La vagina no es un caño ni es un tubo, tiene ondulaciones. Entonces, si yo le recorto la vagina acá, luego se estira. Y ni la mujer ni el marido tienen que tener, después de los 60 días de la operación, no tienen que tener miedo a tener relaciones sexuales. Por supuesto, comenzando de la manera más suave, disminuyendo la frecuencia y probando cómo se siente la mujer y el varón. Todo eso es una cosa de común acuerdo. Pero no hay que alterar la sexualidad. Y doctor, con respecto a las mamas, por ejemplo, le han operado a una señora las mamas, lo sacaron a una, supuestamente que es por cáncer. ¿Podría tener la otra también o no? Sí, hay cánceres que son bilaterales y cánceres que son multifocales. O sea, la paciente que ha sido operada por una tumoración cuya anatomía patológica menciona la palabra cáncer o atipías o mitosis, tiene que ser controlada cada 6 meses durante 5 años y ponerse en manos expertas. Ahora, si la tumoración, por supuesto, si le sacaron toda la mama es porque tenía un cáncer, no se saca la mama por una tumoración benigna. Entonces, partimos de ahí de que luego de eso vienen otros tratamientos coadyuvantes que se llaman así porque puede ser la quimioterapia y la medicación hormonal, porque hay que hacer una medicación antiestrogénica. Entonces, muchas veces después de un cáncer de mama, se hace necesario la extracción de ambos ovarios y de las trompas de falopio, que también producen estrógenos, si llegamos a la conclusión de que ese cáncer puede deberse a que había receptores estrogénicos que acompañaban las células cancerosas. Entonces, no solamente se debe controlar la otra mama, sino también los niveles de estrógenos, porque si son altos, se da medicación antiestrogénica, y si no bajan, se puede recurrir como terapia para mejorar la situación de la mujer, la extracción de ambos ovarios y las trompas de falopio. Otra pregunta. Sí. Por ejemplo, que ella se palpaba el pecho y le agarró un brazo. ¿Eso qué será? Bueno, eso ya es una diseminación del cáncer. Entonces,
seguramente que cuando nos hicieron la mastectomía radical, sacaron ganglios de la axila y por eso el brazo se le dematiza y se le hincha. Y a veces también en la cirugía se puede, como accidente quirúrgico, dañar el nervio radial o braquial, perdón, o alguna de sus ramificaciones, y entonces el brazo pierde sensibilidad y pierde acción motriz. Entonces, por eso vuelvo a repetir, cuando estamos ante una tumoración sospechosa o diagnosticada como cáncer, hay que ponerse en manos de expertos. Muy bien, si quiere seguimos, doctor. Si necesita Bien. que compartamos la plaquita que me envió, lo hacemos. Usted me indica. Bueno, yo tengo acá como para seguir con el cáncer de ovario. El cáncer de ovario es un cáncer que es cada vez más frecuente también. ¿Por qué? Por todas las estimulaciones y los desarrollos que hacemos. Hace poco atendí a una paciente que me dice que en el último año tomó 7 veces las pastillas el día después. Entonces le digo, eso es malísimo. Está bien, es un recurso que te brinda la medicina ante una relación sexual sospechosa o no querida o no deseada. Entonces, pero hay que ser juiciosa en todo. Yo creo que la prevención sigue siendo el mejor tratamiento para evitar todos estos desarreglos. Entonces, los ovarios son glándulas que mes a mes son favorecidas o agredidas por nosotros mismos. Entonces, uno de los síntomas puede ser el dolor o no. Ayer hice un diagnóstico, como les dije, y se confirmó con el marcador tumoral de un cáncer de ovario en una mujer de 19 años. Entonces, disculpe. Es necesario una ecografía anual desde cualquier edad, a partir de que la mujer comienza a tener relaciones sexuales, que cada vez ha ido bajando más de edad. Yo, en la época mía en el colegio era rarísimo que un varón o una mujer, yo al colegio Belgrano y entraron las mujeres cuando estaban en 4º año recién, tenga relaciones sexuales, era rarísimo. Hoy en día es al revés. Es raro el que no tenga relaciones sexuales cuando está en el colegio secundario. Nosotros tenemos una estadística donde creemos que en Salta, a partir de los 14 años o alrededor de los 14 años, las parejas tienen relaciones sexuales. Y cuando están de novio, no superan los 2 meses sin tener sexo. Así que si tenemos un hijo o un nieto que está de novio hace 2 meses, tenemos que suponer con firmeza de que ya están teniendo relaciones sexuales. Y entonces tenemos que pasar a los hechos, porque ya las palabras pasaron de su instancia. Primero podés explicarle, pero después, cuando ya uno ve que hay una unión muy cercana, cotidiana, periódica, y que nos da la pauta de que ya puede haber, tenemos que pasar a los hechos, a proveer de métodos anticonceptivos, que eso sería otra etapa de mi charla. Entonces, yo creo que es muy importante que la mujer, a partir de que comienza a tener relaciones sexuales, tenga su consulta con el ginecólogo, porque muchas veces la madre dice, no, yo soy la que le hablo. No, está bien, le puede hablar como madre, pero no como ginecólogo. Entonces, hay que acostumbrarse a ir al ginecólogo. O los padres que son desconfiados. Yo les invito, cuando es un adolescente, que venga el papá, la mamá, los hermanos, todos que vengan, porque es importante que todos compartan en la familia y no que las chicas tengan que tener escondido abajo del colchón las pastillas que está tomando. Entonces, yo creo que toda la familia tiene que involucrarse en que es necesario la prevención, porque nadie está exento de adquirir un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, volvamos al cáncer de ovario. A veces da dolor y a veces no. A veces da congestión, a veces da inflamación, a veces da hinchazón y a veces no da nada. Son hallazgos fortuitos. Entonces, el diagnóstico se hace en forma ecográfica. Con el ecógrafo se ve perfectamente. Si se puede con una ecografía abdominal, mejor, y si no, se hace una mejor visualización de la tumoración con una ecografía transvaginal.
En el ovario también tenemos la suerte de tener marcadores tumorales, que no lo tenemos en el útero, sí en la mama y en el ovario. El marcador tumoral, si quieren anotar, de el ovario es CA125, C de casa, A de Ana, 125. Eso, ante la duda, se debe pedir porque, de acuerdo a los valores y a los niveles, uno puede sospechar que estamos ante una tumoración benigna o no, porque cambia totalmente el tratamiento cuando estamos con una tumoración benigna a cuando estamos con una tumoración maligna. Así que tienen que tener la responsabilidad de, si hay una tumoración sospechosa, hacer el marcador tumoral. También tenemos la tomografía y la resonancia para hacer un mejor diagnóstico y acercarnos a ver si hay propagación o está localizada la tumoración en el ovario. Eso es lo que tendría que comentarles acerca de los tumores ovarios. O sea, con una ecografía anual o cuando hay algún síntoma de dolor, de congestión, de hinchazón, de dispareumia también, porque a veces los dolores en la relación sexual es porque estamos con un quiste de ovario. Así que es muy importante ante un síntoma extraño ir al ginecólogo, contarle que seguramente que cualquier dolor del ombligo para abajo tiene que ser revisado con una buena ecografía. ¿Alguna pregunta acerca de cáncer de ovario? No. Nada, doctor. Bueno. Pasaríamos a cáncer de útero. El útero es este órgano que tenemos acá, acerco un poco más, este órgano que está compuesto por el cuello, por el istmo, así se llama esta parte finita, y por el cuerpo del útero. El cuerpo del útero tiene una parte muscular, que es el miometrio, y una parte interna, que es el endometrio, que es la parte glandular que cae todos los meses en forma de la menstruación. Esa es una pregunta de examen en la Universidad de Medicina. ¿Qué es la menstruación? Es la caída del endometrio, que ocurre mes a mes. Entonces, el útero tiene que ser controlado también con una ecografía, y si se ven tumores en el miometrio, generalmente son tumores sólidos que se llaman mioma o fibroma vulgarmente. Y un síntoma dominante del cáncer de cuerpo de útero son las hemorragias. Paciente que viene y que dice, doctor, hace 2 meses que estoy sangrando, o la menstruación me dura 20 días y estoy a los 10 días, me vuelve 20 días, hay que revisar. Primero un estudio hormonal para ver si no es una alteración hormonal. Si las hormonas están bien, hay que poner especial atención al útero. Y si en la ecografía el útero aparece con una mancha blanca que no corresponde, porque esa es la menstruación. Si una mujer menstrua y viene a los 3, 4, 5 días de haber terminado la menstruación y tiene todavía mucho endometrio, a veces es necesario hacer un legrado biopsia, o sea, sacar todo el material que hay adentro del útero y mandarlo a la anatomopatóloga, porque también existe y es frecuente el cáncer de endometrio. Entonces tenemos el cáncer de la pared del músculo, que es el miometrio, y se llama mioma por eso. También existe el leiomiomioma, que es la tumoración formada por músculo liso, porque el útero también tiene músculo liso. Y existe el tumor de endometrio cuando tenemos hemorragias muy copiosas, y después de una menstruación, que citamos a la paciente que venga después que termine la menstruación y tiene una mancha blanca, que es un endometrio demasiado desarrollado, se puede hacer una biopsia de endometrio. Después tenemos el cáncer de cuello de útero. Y ahí quiero hacer un especial llamado de atención, porque últimamente estamos invadidos por esto. Fíjense, este es el último libro que salió sobre HPV. Miren, es bastante grueso porque ya la bibliografía se ha ido ampliando. Año a año tenemos conceptos nuevos. Yo fui a un congreso en Mar del Plata hace 15 años donde todavía no se podía afirmar
si era por contaminación sexual o no. Entonces, luego ya se confirmó que era por relaciones sexuales sin protección. Por eso me refería al profiláctico como nuestra mejor defensa para evitar las infecciones. La infección más terrible que tenemos en este momento es el HPV, que es el causante del 97% de los cánceres de cuello. 97%. En medicina es el 100%. Entonces, ya todos los cánceres de cuello y muchos cánceres de útero son debidos al HPV. ¿Cómo diagnosticamos el HPV? Con un Papa Nicolau, donde se leen las células del HPV que se llaman coilocitos, C-O-L-I, coilocitos, y con la colposcopía, que es la visión con el microscopio horizontal, que es la colposcopía donde se ven las lesiones que se producen en el cuello. Las más frecuentes y las que más buscamos son las manchas blancas, que se llaman leucoplasia, y los cuadriculados, que se llaman mosaico. Es como el mosaico del piso, son unos cuadriculados que se ven y se confirman cuando se hace una tintura. Esas zonas son aglucogénicas, o sea, no toman el glucógeno y quedan el cuello todo teñido en color petróleo y las zonas de lesiones quedan blancas. Esas zonas deben ser biopsiadas con pinzas sacabocados, hacer tomas profundas para ver si superan un límite anatómico que tiene el cuello de la mujer, que es la membrana basal. Si la membrana basal no ha sido agredida, se llama carcinoma in situ, o sea, en la etapa inicial. Si la membrana basal ha sido agredida o se ha superado la membrana basal, ya es un cáncer invasor y ya necesita ser catalogado como muy importante, a prestarle toda la atención necesaria. Se debe hacer una valoración de su invasión, si está localizado o no, o si ya ha ido, su primera estadificación se da hacia los anexos, o sea, hacia la zona de los ovarios. Entonces, ya cuando la biopsia nos informa que es in situ, nosotros sabemos que con un tratamiento con láser o con un tratamiento con lipo, o sea, se recorta con un aparatito el cuello, es un tratamiento ambulatorio, se hace y la paciente se va a la casa, no hace falta internación, no sangra, no duele. Entonces, no duele, no, estoy exagerando, duele un poquito, o duele lo mínimo, porque he tenido pacientes que me han dicho, ¿a vos te han hecho alguna vez? No, bueno, a mí me dolió, bueno, les pido disculpas. Entonces, puede doler mucho, poquito o nada, pero cuando hay esas lesiones, le vuelvo a repetir, la leucoplasia y el mosaico, se debe hacer biopsia. Y necesitamos, o sea, porque muchas pacientes, pero yo me hice Papa Nicolau el año pasado, demostrarme, y tienen hecho solamente el Papa Nicolau, que es la toma del fondo de la vagina con un palito, como un palito de helado, de células que se siembran en un portaobjeto y se lee con el microscopio. Y digo, eso es Papa Nicolau. Con eso no es suficiente, hay que pedir colposcopía para que se vea con el microscopio las lesiones, y hoy en día se pide citología endocervical, que con un cepillito se introduce adentro del útero, o sea, del istmo, que yo les decía que es la parte que continúa después del cuello, viene el istmo y después el cuerpo. Entonces, con un cepillito de cerda, que no duele nada o duele un poquitito, se sacan células de adentro y se observa con mayor seguridad. Es como un Papa Nicolau mejorado, digamos. Entonces, hoy en día hay que pedir Papa Nicolau, colposcopía y citología endocervical. Si solamente te sacan células del fondo de la vagina con un palito, incompleto. Incompleto. Entonces, porque al coilocito, que es la célula del HPV, hay que buscarlo mucho y mirarlo mucho. Y a veces no se lo busca mucho y no se lo mira mucho. Entonces, la paciente que cree que se hizo el Papa Nicolau el año pasado, no sirvió de nada. Así que hay que exigir
Papa Nicolau y colposcopía como mínimo. Y siempre en manos expertas, porque lamentablemente muchas veces los Papa Nicolau no lo hacen manos expertas, ni lo leen ojos expertos, ni los tratan ginecólogos expertos. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que ver cuando se hace un Papa Nicolau y una colposcopía. Y eso es muy importante porque en eso estamos jugando la vida. Es muy frecuente el HPV, lamentablemente, la estadística nuestra, aquí en Salta, hablo de Salta, no estoy hablando de Nueva York, de Salta, el 40% de las mujeres que están en actividad sexual tienen HPV. O sea que si vos pones en fila contra la pared 10 mujeres, 4 pueden estar teniendo un HPV no diagnosticado y con el tiempo se puede transformar en cáncer. Doctor, tengo aquí algunas preguntas. Sí. ¿Cómo sabemos cuál es el especialista exactamente, digamos? ¿No es el ginecólogo habitual? El médico que tiene que hacer el Papa Nicolau, la colposcopía y la citología no cervical es el citólogo. Citólogo es el médico ginecólogo especialista en Papa Nicolau. Porque hay muchos ginecólogos que hacen Papa Nicolau, pero no hacen colposcopía, o que informan o que no informan. Bueno, yo creo que uno, como son estudios muy importantes, hay que buscar muy buenos especialistas. No podemos quedarnos con que nos hagan solamente la toma del fondo de la vagina, como lamentablemente se hace en muchas salitas de la provincia de Salta y en muchos hospitales de la provincia de Salta. Entonces, un llamado de atención, cada lugar donde una mujer va a hacer su Papa Nicolau tiene que haber un colposcopio y un ojo experto que sepa mirar, porque en eso jugamos la vida. Y les vuelvo a repetir, el HPV nos está produciendo cada vez más cáncer, cada vez más agresivo, y no es difícil encontrar una mujer que traiga un Papa Nicolau del año pasado, donde no había nada, y el Papa Nicolau de hoy con un cáncer. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con quién nos hacemos los estudios. Y el Papa Nicolau y la colposcopía es lo mínimo de lo mínimo que nos tenemos que hacer. Así que yo lo que les pido es que pongan especial atención porque el cáncer de cuello tiene mucha frecuencia. Y hay un signo y un síntoma que es el sangrado postcoital. Muchas veces el único síntoma que nos da el cáncer de cuello es el sangrado después de una relación sexual. Aunque sea una gotita o una rayita, ya es motivo de consulta. Si después de una relación sexual viene sangre, hay que ir al ginecólogo. Entonces nosotros veremos con el colposcopio si lo que sangra es el cuello o lo que sangra es el útero, porque muchas veces sangra el útero también. Entonces, es muy importante, si hay un sangrado postcoital, ir al ginecólogo para informarle de esto, y si el ginecólogo está bien advertido y tiene suficiente experiencia, le pedirá una biopsia o le pedirá un estudio más profundo. Perfecto, doctor. Acá tengo otro. Dice, cuando el cáncer aparece en la zona superior del útero y avanza hacia abajo, ¿se lo controla mejor? Mirá, el diagnóstico de los tumores de útero se hace con la ecografía. La ecografía nos manifiesta, porque el útero tiene forma de un huevo de gallina y el tamaño de un huevo de gallina, así. Entonces, si está aumentado de tamaño, ya es una hipertrofia, tiene que ser controlada. Si hay tumores sólidos, se deben tener en cuenta para ver qué comportamiento tiene. Se puede hacer una ecografía a los 2 o 3 meses y ver si han crecido. Si han crecido, no vamos a esperar que se transforme en algo peor para recién operarlo. Entonces, el diagnóstico de cáncer de útero se hace con la ecografía. Y podemos recurrir a la biopsia, que es un negado de biopsia bajo anestesia general, y se manda todo al patólogo, o interpreto que quieren decir que si comienza de arriba para abajo es mejor. Ningún cáncer es mejor o peor, son todos malos. Son todos malos porque lamentablemente todavía no estamos ni los médicos preparados para atender la prevención y para difundir la prevención. Por eso es mi actuación,
para que sepan que es un derecho humano el que te hagan un Papa Nicolau. No te pueden decir, venga dentro de 6 meses. No, yo quiero que me lo hagan hoy, o mañana, o pasado. Entonces, es necesario el control minucioso anual como mínimo. Y el cáncer que comienza en el cuello y que invade el útero es tan malo como el cáncer de útero que te invade el cuello. O sea, no hay uno mejor que otro o uno peor que otro. Doctor, dice, ¿el HPV se cura si se lo detecta a tiempo? Sí, el HPV tiene distintas etapas de evolución. Incluso la evolución no tiene una cronología, eso todavía, como es producido por un virus, si ustedes ven lo que estamos viviendo en este momento, todas las semanas tenemos nuevas noticias sobre el COVID, y lo que antes se afirmaba hoy ya no se afirma, lo que antes se sabía ahora ya no se sabe. Entonces el HPV también tiene sus mutaciones y sus variaciones. Entonces, lo mejor que podemos hacer con el HPV es el diagnóstico temprano y que, les vuelvo a repetir, en la biopsia, que la lesión producida por el HPV no haya traspasado lo que se llama membrana basal, porque si es in situ, el tratamiento es ambulatorio, o sea, vos vas, entrás a la clínica o al sanatorio o al consultorio que está preparado, se hace un tratamiento con láser, o se hace un LIP, que se recorta el cuello, y te volvés a tu casa. Y a los 2 días podés ir a trabajar. Entonces, por eso es que no podemos dejar pasar más de un año sin ir a hacernos un Papa Nicolau, a partir de que la mujer tiene relaciones sexuales, ¿eh? No es a partir de que se casa o de que tiene un hijo. Ese es el concepto de nuestras abuelas. Entonces, hoy en día, una chica de 13, 14 años que comenzó a tener relaciones sexuales, ya tiene que ir a hacerse un Papa Nicolau, una colposcopía, porque te repito, este virus está mucho más difundido en las mujeres jóvenes, en las adolescentes, no en las mayores, pero también he tenido pacientes de mucha edad que vienen con una lesión por HPV, y vos decís, ¿cómo? Si ya no tengo relaciones sexuales, dice la paciente, yo tengo 60 años, no tengo. Bueno, pero tu marido sí, y con una chica joven. Entonces trajo el virus a la casa, y yo he tenido pacientes con HPV de más de 60 años. Así que el Papa Nicolau se debe hacer hasta el final de los días de la paciente. No es que se debe hacer hasta que deja de menstruar, o hasta que tiene 60 años, hasta que tiene 70 años. No. El Papa Nicolau debe ser un estudio constante y continuo en una mujer. Justamente, doctor, en relación a eso, preguntan aquí, ¿qué hay de cierto que los hombres son portadores del HPV, pero no le afecta a ellos? Mira, o sea, generalmente cuando viene una pareja que están activos sexualmente, que viven en pareja, se les pide al varón que vaya al urólogo para que le haga una penoscopía. ¿Qué es la penoscopía? Al pene lo ponen erecto, lo tiñe con una tintura que lo tiñe de negro o de oscuro, y ahí se ven en forma microscópica las lesiones, porque muchas veces la paciente dice, yo lo revisé y no tiene nada. No, tiene que revisarlo el especialista con un colposcopio, que es un microscopio donde se mira, porque hay lesiones que son microscópicas. Entonces se tiene que hacer una penoscopía. Y les paso una noticia, que los últimos cánceres, existe el cáncer de pene, y también cuando es tomado a tiempo se cura con láser, o sea, con una pequeña anestesia local se borra la lesión y se termina, porque el tratamiento para el HPV es la eliminación de la lesión. ¿No? La medicación antiviral, las cremas, las inyecciones, las pastillas, han fracasado. Entonces el tratamiento es la eliminación de la lesión. Se pueden dar antivirales posteriores como para cubrir un poco las recidivas, o sea que vuelva a aparecer la lesión debida al virus. Pero los varones sí son portadores, y muchas veces la penoscopía da negativa. Entonces, por eso yo muchas veces, lo cuento como anécdota risueña, digamos, yo les digo, no vayas a agarrarlo del cogote a tu marido, porque si le hacemos la penoscopía y da negativo, él
va a tener la posibilidad de decirte que vos trajiste el virus a la casa. Entonces, esto debe ser tratado con delicadeza. El varón tiene que ir al urólogo, tiene que hacerse la penoscopía. Si tiene lesiones se cura, si no tiene lesiones, mejor. Pero les doy una noticia que últimamente los cánceres de próstata, por ejemplo, se están pidiendo búsqueda de coilocitos, o sea, de la célula de HPV, y muy frecuentemente está el HPV en los cánceres de próstata. Así que no es que a los hombres no les afecta, sí les afecta. Perfecto. Y en relación al tema anterior, doctor, ¿cuál sería la duración normal, entre comillas, del periodo? ¿De qué no te entendí? Del periodo, doctor, de la menstruación. Bueno, es variable. Lo importante es que tenga frecuencia. Hay mujeres que dicen, doctor, a mí se me adelanta 5 días todos los meses. Es normal. Quiere decir que en vez de tener un ciclo de 30 días, tiene un ciclo de 25 días. Lo importante es la frecuencia, que sea una frecuencia determinada. Y el paciente dice, doctor, a mí se me atrasa todos los meses 4 días. No es que se te atrasa, tenés un ciclo de 34 días. ¿Me entendés? Entonces lo importante es que se mantenga una misma frecuencia. Ahora cuando te viene 2 días antes, después 2 días después no te viene, después te viene 2 menstruaciones en un mes, bueno, eso ya significa que hay un desbalance o una alteración hormonal, porque para que la mujer menstrue, pongan atención, actúa el hipotálamo, la hipófisis que ofrece hormonas, varias hormonas, la tiroides que ofrece 3 hormonas, la suprarrenal que también ofrece sus hormonas, y los ovarios que ofrecen el estrógeno y la progesterona. Todo eso tiene que coincidir como un reloj suizo para que la mujer menstrue todos los meses. Y lamentablemente cada vez tenemos más ansiedad, más preocupaciones, más estrés, más conflictos de pareja, más conflictos laborales, más conflictos económicos, y eso lo absorbe la mujer y produce alteraciones en su ciclo hormonal, y por eso son los atrasos o los adelantos o la falta. Entonces, cuando hay una alteración en el ritmo, se justifica pedir un control hormonal completo, que ya les repito, entre la hipófisis, entre la tiroides, la suprarrenal y los ovarios. Y eso debe ser también pedido por un ginecólogo que sepa, porque hay ginecólogos que no saben de endocrinología, y leído correctamente, porque muchas veces la paciente dice, doctor, me dio bien el análisis. ¿Por qué? ¿Cómo sabe que te dio bien? Y porque estoy dentro de los valores normales. No, tienen que ir al ginecólogo porque hay una interacción entre una hormona y otra, que si está un poco elevada, supongamos la prolactina, ya puede ser causa de la afección en el ovario. O sea que también los análisis, muchas pacientes los leen ella y te llaman por teléfono y te dicen, me dio bien, no, tráelo, o mandame una foto por WhatsApp. Entonces, esa es la forma correcta. Otra consulta, doctor. Me dicen si estos estudios profundos que hablábamos hace un ratito, se los puede hacer sin obra social. Sí, en el hospital no te tienen que pedir ninguna obra social y te tienen que atender de forma gratuita. El problema es que los hospitales en este momento están abocados a todo lo que es COVID, y incluso salió una circular del ministerio donde no se deben hacer nada que no sea urgente. Pero yo les repito, hay que persistir, insistir y seguir hasta que le hagan el estudio. En la parte privada, sin obra social, te lo haces en forma, tenés que abonar y te lo hacen. O sea, si hablamos de la parte hospitalaria, de las salitas de barrio, lamentablemente a veces te dan turnos para dentro de muchos meses, pero hay que hacerlo. Y si no tiene obra social, en la parte privada se lo hacen donde hagan el estudio. Doctor, Sí. ¿Qué es matriz caída? Bueno, les voy a mostrar dibujito. Acá. Si ustedes ven, esta es la vagina y este es el útero. Tiene un codito el útero. Cuando, debido a que la paciente engorde y adelgaza, engorde y adelgaza, engorde y adelgaza, los ligamentos que sostienen el útero se ponen más laxos y entonces el útero
tiende a caer por gravedad. También cuando la paciente es obesa, aumenta la presión intraabdominal y lo baja el útero. También cuando tienen muchos hijos, o sea, la multípara, la que tiene 4, 5, 6 hijos, también tiene tendencia a que todos los ligamentos que sostienen al útero se pongan más laxos. Entonces, la matriz cae y es lo que se conoce con el nombre de prolapso de útero, que muchas veces arrastra la vejiga, porque si ustedes se fijan, aquí al lado del útero, ahí abajito, esa es la vejiga. Y si ustedes se acuerdan, el meato urinario está sobre la horquilla vaginal. Entonces se cae la vejiga y muchas veces también se cae el recto, se llama prolapso anterior o prolapso posterior, o prolapso de vejiga o prolapso de recto. Entonces el útero caído es cuando los ligamentos que lo sostienen se han puesto laxos por diversos motivos. También cuando te empujan de arriba para el parto, o cuando te lo estiran al bebé, cuando se lo saca a presión, también esos ligamentos se pueden debilitar o pueden perder su sustentabilidad, porque el piso de la mujer, que se llama periné, tiene ligamentos para sostener la vejiga, ligamentos para sostener el útero, ligamentos para sostener el ovario, ligamentos para sostener elementos para sostener también el recto en su lugar. Y a veces se pierde esa función de estos ligamentos de sostén y ocurren los prolapsos. Los prolapsos, por ejemplo, de vejiga o de útero, producen lo que se llama incontinencia urinaria de esfuerzo. Si vos tosés, estornudás, saltás un charco o haces un poquito de fuerza, que antes las abuelas decían que no había que levantar macetas, era por eso. No hay que estar cerca del horno, porque el calor produce una relajación muscular y de ligamentos. Si hay una pérdida de una gotita de pis, de orina, cuando hacemos fuerza, nos reímos, tosemos, hay que ir al ginecólogo, porque esa es la primera etapa de la incontinencia urinaria o de los prolapsos, y se corrige con mucha facilidad y con poca agresividad la deficiencia que tiene la vejiga o el útero. Cuando se va en forma tardía, cuando ya la paciente le dice, doctor, yo si no voy rápido al baño me orino, ya los tratamientos son paliativos, o sea, se puede mejorar, se puede poner en una mejor condición a la mujer, pero la pérdida de pis lo más probable es que continúe. Y el prolapso de recto nos produce problemas también que son antisociales porque se pierde muchas veces la continencia del esfínter anal y escapan los gases y escapan la materia fecal cuando hay diarrea líquida. Así que es muy importante cuando uno siente síntomas, cuando se toca el cuello del útero con mucha facilidad, porque para tocarse la mujer el cuello del útero tiene que introducir todo su dedo para recién tocar el útero. Cuando uno introduce un poquito el dedo en la horquilla vaginal y ya toca el cuello, es porque el útero bajó y tiene distintos grados, de primer grado, segundo grado y tercer grado. Todo eso lo tiene que calificar un experto, un ginecólogo experto, no una paciente o un marido, porque muchas veces mi marido me dice que me toca el útero. Bueno, vení a consulta o vení para que te vea y se hace un examen y se observa qué grado de prolapso tiene el útero. Según cada grado que tenga, también tiene tratamiento quirúrgico. La cirugía vaginal, cuando es tomada a tiempo, es exitosísima. Eso les puedo garantizar. Ahora, cuando ya vienen con un problema evolucionado, no es fácil solucionar. Muchas veces tenemos que hacer una operación doble, o sea, por abdomen, sacando el útero y levantando el techo de la vagina y levantando también la vejiga, con una cirugía vaginal que complementa el tratamiento quirúrgico para que la paciente viva con bienestar. Porque el problema de la incontinencia urinaria, de la incontinencia anal, es que la paciente se aísla, porque cuando tenemos, cada vez que tenemos más edad, porque esto ocurre generalmente post-menstruación, post-menopausia, perdón, la mujer y los varones orinamos con más olor. Entonces,
se siente fácilmente cuando la mujer tiene PIS. Y eso hace que la paciente socialmente se aísle. Entonces, ante el primer síntoma, concurran al ginecólogo y cuéntenle lo que les pasa. Si el ginecólogo está bien preparado, va a advertir que es necesaria la corrección, es quirúrgica. Los medicamentos son paliativos, hay antiespasmódicos de vejiga, hay medicamentos, hay tratamientos que se han hecho y han fracasado, que no quiero mencionarlos porque yo nunca fui partidario, pero hay gente que todavía sigue colocando mallas y yo no soy partidario de ese tema. Doctor, otra pregunta. Cuando tomas anticonceptivo 1 año, 2 años, 3 años, ¿podés quedar embarazada? Sí, hay mujeres que son tan fuertes, tan sanas y tan duras que se aguantan 2, 3, 4, 5 años de anticonceptivo. Pero hay mujeres que no. Muchas veces yo hago tratamiento también de fertilidad o de estimulación ovárica. A veces se recupera fácilmente la función ovárica perdida por los anticonceptivos y a veces llevan meses y meses y meses. Entonces, hay mujeres que vienen y dicen, yo tomé 7 años de hacer un estudio hormonal tan perfecta y se pueden embarazar y ovulan. Y otras que ya lamentablemente lo atrofiaron al ovario o es muy difícil y prolongado el tratamiento de reestimulación del ovario. Todo eso se hace diagnóstico con estudios hormonales para ver, se llama resto ovular, porque hay una falla ovárica temprana que se da en mujeres de menos de 35 años. Entonces se hace un dosaje de estrógeno, de FSH, que era folículo estimulante, y de la hormona antimülleriana. Con esos 3 estudios, que son análisis de sangre, se le puede decir a una paciente cuánto de tejido sano, funcionante, tiene en sus ovarios. Entonces, existen métodos para saber si esos ovarios han sido dañados seriamente o no. Y existen métodos para saber si todavía la mujer es fértil. A mí me pasa que muchas pacientes que les ha tenido un parto hace 20 años, vienen ahora con un marido nuevo, que no tiene hijos y que quiere tener hijos. Entonces se debe hacer una valoración de esos ovarios, a ver si todavía están en condiciones de ovular y de poder embarazarse. Aunque por la patología genética, o sea, por las fallas genéticas que se producen en los embarazos, la recomendación es embarazarse antes de los 35 años, porque después de los 35 años la mujer corre serios riesgos de producir un producto, o sea, un hijo con malformaciones genéticas. También hay estudios ya en Salta, que antes teníamos que mandar a Buenos Aires a hacer punciones que eran muy agresivas. Ya hay métodos de diagnóstico para descartar patología genética, que es una ecografía con un ecógrafo común, nada más que tiene un chip que reconoce ciertas características en el feto, y un análisis de sangre que según los niveles de una sustancia que se llama PAPP, se puede decir si el embarazo que se está gestando tiene altos porcentajes de tener falla genética o altos porcentajes de ser un niño sano. Eso también ya tenemos en la parte pública y en la parte privada. Doctor, aquí tengo otra consulta. Dice Sí. si en la menopausia hay algún riesgo de cáncer al perder los estrógenos. Bueno, la menopausia, yo todavía, como yo hace 45 años que desarrollo la especialidad, me tocó atender mujeres que venían, que hace 2 o 3 meses, que por suerte habían dejado de menstruar. Gracias a Dios ya no menstruo. Y eso ha ido variando con el tiempo. Hoy en día sabemos que la mujer cuando deja de menstruar, que cuando la mujer deja de menstruar más de 1 año, y el diagnóstico ahora de menopausia se hace con análisis de sangre, no si menstruó o no menstruó. Se pide una FSH y un estrógeno, y con esos 2 estudios se puede saber si la mujer está en menopausia o no, porque puede estar suprimida la menstruación por ejemplo, porque tenga mucha prolactina que produce la hipófisis, o por un hipotiroidismo
que hay muchísimas mujeres con problemas de tiroides aquí en Salta, es una endemia, o sea, algo que todavía no se puede sacar totalmente, y la mujer con un hipotiroidismo tranquilamente a los 30 años puede dejar de menstruar, y dejar de menstruar no significa la menopausia. Entonces se debe hacer, si la mujer quiere confirmar que está en la menopausia, un estudio, como les digo, de estrógeno y de FSH. Si tenemos menos de 60 de estrógeno y más de 60 de FSH, estamos ante una menopausia. Si no, se puede estimular los ovarios y hacer que la mujer siga menstruando, o si desea, si no desea, bueno, se confirma o se descarta que está en la menopausia. Pero a partir de la menopausia, la mujer comienza, a partir de que ya no tiene, que tiene menos de 60 de estrógeno, comienza a tener problemas con la vista, con el cerebro, con los huesos, con el oído. O sea, aparecen los cánceres. No es la mejor etapa de la mujer, es cuando más se tiene que cuidar. Todavía yo atiendo mujeres que dicen que cuando dejaron de menstruar creían que ya no tenían que venir más al ginecólogo, y están totalmente equivocadas. Les digo, para las mujeres jóvenes, para que transmitan a sus mayores, y a las mujeres grandes, para que transmitan a sus hijas y a sus nietas. La mujer, cuando deja de menstruar, necesita muchísima atención, y quizás más de que cuando eran jóvenes. Entonces, la menopausia es un estado, es un momento, una etapa de la vida de la mujer que hay que vivirla sanamente y hacerse los controles que son más necesarios que antes, porque es la época donde aparecen las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades renales, las enfermedades ginecológicas debidas a los cánceres. O sea, hay que ser más cuidadosa todavía que antes. Doctor, tengo una pregunta más. Me dicen que en caso de haber tratado la incontinencia con la colocación de una malla y haber vuelto el tema de la incontinencia, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Vuelvo a repetir, yo nunca fui partidario de las mallas. Nunca puse una malla, entonces no quiero quedar mal con los colegas que están a favor de las mallas, que colocan mallas y que fracasan con las mallas. Entonces, yo creo que eso tiene que consultarlo con su ginecólogo, porque sacar una malla o extraer una malla no es fácil. A veces no se puede porque toma contacto y se compacta con el tejido. Además, imagínense, la vejiga es como una bombucha, tiene el mismo grosor que una bombucha de carnaval, un globo de agua. Entonces, es muy fácil lastimar tejido, romper tejido que no hay que romper, y no es fácil reconstruir una incontinencia si ha fracasado la malla. Bien, doctor. Otra. Después de una ligadura de trompas, se interrumpe la menstruación. ¿Es conveniente hacer un tratamiento hormonal teniendo 50 años? Mira, por eso te digo que cada persona es distinta. Si se ha ligado la trompa y tiene 50 años y dejó de menstruar, ya está en época de dejar de menstruar. O sea, para estimular la menstruación tendría que hacer un ciclo artificial con estrógeno y progesterona, y no te olvides que estamos hablando de los receptores de estrógeno y progesterona en la mama, que estimulan a veces células cancerosas. Entonces, si tiene 50 años y dejó de menstruar, ya que viva su menopausia como corresponde, con tranquilidad, con control. A veces hay que ir al psicólogo, a veces hay que ir al psiquiatra, a veces hay que medicarse. Entonces, tratar de prolongar la menstruación más de los 50 años, yo no soy partidario y creo que es una buena edad para dejar de menstruar. Ahora, si esto ocurre a los 40, quizás sí pueda hacer una estimulación para que la mujer aumente un poco sus niveles hormonales y pueda restituir su menstruación. Pero si ocurrió a los 50 años, ya no, yo no estimularía una menstruación a los 50 años. Y la ligadura de trompa no tiene nada que ver con que deje de menstruar. Lo que pasa que cuando se hace la ligadura de trompa hay que tratar de no ligar la arteria o los vasos sanguíneos
que irrigan el ovario, porque muchas veces se liga todo el paquete vascular y el ovario entra en hipofunción, o sea, en funcionar menos, porque el aporte que recibe de la arteria mesentérica que viene de los intestinos es mínima y a veces no alcanza para alimentar al ovario para que siga funcionando correctamente, y muchas pacientes a veces comienzan con síntomas perimenopáusicos. Eso es verdad también. Por eso que, les repito nuevamente, una ligadura de trompa es algo importante y hay que saber hacerla, porque una ligadura de trompa mal hecha puede significar también que llegue menos irrigación de nutrición y de alimentación al ovario, y el ovario entra en hipofunción, porque el otro vaso que lo irriga es la mesentérica, que es una arteria que viene del intestino, pero que da un porcentaje mínimo de nutrición. Así que la ligadura de trompa tiene que ser hecha también por manos expertas. Perfecto, doctor. Podemos avanzar. Bueno, yo con esto ya terminaría el tema cáncer, salvo que me quieran preguntar algo más. Podríamos pasar, ustedes elijan si quieren los métodos anticonceptivos o las enfermedades de transmisión sexual. Yo, doctor, una preguntita. Sí. Hay una señora de 80 años y ella dice que cuando tiene ganas de orinar, viste que queda así un poquito lejos su baño y se lo vence. Bueno, eso es porque tiene un prolapso, señora. Porque la mujer que tiene el perineo, el piso de su organismo, sus genitales correctamente, puede aguantar horas, especialmente las chicas jóvenes. Eso es porque esta señora de 80 años debe tener un prolapso, que a veces también por la edad, no hace falta incluso que... Hay mujeres que no han tenido hijos y tienen prolapso. Ah, no, esta señora tuvo 12 hijos. Claro, yo te dije hace un rato, la multiparidad ya produce prolapso, es causa de prolapso, es motivo de incontinencia, pero esta señora tendría que haber ido al médico cuando comenzó a tener incontinencia de esfuerzo. Por eso les dije que muchas veces viene la paciente, como vos me contás, doctor, si no voy rápido al baño, me hago la pío, se me escapa un chorro, me tengo que cambiar de bombacha, me tengo que cambiar de pantalón, y eso ya es diagnóstico tardío. El tratamiento se hace lo mismo, pero no se le puede prometer un 100% de éxito o que restituya su continencia urinaria. Esta señora ya ha superado los momentos oportunos y por su edad también uno tiene que pensarlo mucho, hacer un buen examen cardiovascular, un buen examen pulmonar, un buen examen urinario, renal, mejor dicho, para tratar de corregir algo eso. Yo creo que ya pasó la edad y pasó la etapa. Bueno, gracias, doctor, por sus preguntas, la respuesta. Gracias, Bueno, doctor. ¿alguna pregunta más que tenga que ver con este tema o pasamos lo que ustedes quieran al Como tema decía el doctor, pueden de elegir el tema de anticonceptivos o... Bueno, mira. ¿O cuál era el otro tema, doctor? La prevención de enfermedades de transmisión sexual. Lo que quieran. Bueno, las dos cosas les puedo dar. No tengo ningún problema. Acá. Doctor, acá tenemos una votación, dice métodos anticonceptivos. Ahí está, justo, mirá. Acá tengo yo expresado todos los métodos anticonceptivos que hay. Los métodos, primero el profiláctico. Por favor, enseñemos a nuestros adolescentes a usar profiláctico. Enseñemos a nuestros maridos a hacer profiláctico. Entonces, yo creo que una pareja consciente de lo que significa evitar enfermedades y evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos, cuando es una pareja estable, monogámica, no existe ese peligro. Ahora, cuando es casi monogámica o casi que no hay otras terceras personas, hay que tener mucho cuidado. Entonces, el profiláctico es el anticonceptivo que tenemos más a mano, el más fácil conseguir y el más barato. Después seguiríamos con
las pastillas que se toman diariamente, y eso también es un tema importante a tocar porque yo he trabajado bastante en colegios y en universidades, y yo les pregunto a las mujeres, el anticonceptivo se toma el primer día de la menstruación, y les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben con seguridad cuál es el primer día de su menstruación? ¿Me escucharon? Hola. Estamos pensando, doctor. Bueno, el primer día es la primera gotita o la primera rayita que dejamos en nuestro Kerfil, en nuestro protector, en nuestra bombacha. Ese es el día 1. Ahí se comienza a tomar la pastilla anticonceptiva. Y las nuevas, las buenas que vienen ahora, son de 28 y se toman en forma continua. Porque antes venían las de 21 y había que esperar 5 días y después empezar por la pastilla 1. Y entonces así muchas veces ocurrían los embarazos. Muchos somos hijos de esas situaciones donde la mujer se confundía, empezaba a tomar antes o empezaba a tomar después. Entonces, una tiene que comenzar el día 1. La pastilla 1 se debe comenzar el día 1, que es el inicio, porque muchas pacientes tienen goteo, 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 y recién le viene la menstruación 3-4 días. Y creen que la pastilla 1 se toma cuando le viene el sangrado abundante. No, ese ya es el tercer día. Entonces ya comenzamos mal, porque los ovarios que son buenos pueden comenzar con el proceso de ovulación, y así muchas veces vienen al paciente, doctor, yo tomo la pastilla todos los días, pero me embaracé, bueno, porque tomaste mal. Y lo otro que quiero reafirmar y que se lo pongan en la cabeza es que tiene que ser todos los días a la misma hora, porque si yo le doy más de 6 horas o 8 horas entre una toma y otra, o sea, si un día tomo a la mañana, un día tomo a la tarde, el otro día tomo a la noche, o me olvido de tomar hoy y mañana me tomo 2 pastillas, así nos embarazamos tranquilamente. Más si somos fértiles y si tenemos una pareja fértil. Porque el problema está dado cuando se juntan 2 fértiles, porque a veces hay alguno que es menos fértil que el otro, entonces por ahí pasa de que no se embarazan, pero tiene que ser desde el día 1 la pastilla 1, y todos los días a la misma hora. No se puede tomar a distintas horas porque puede fallar. Y si están, por ejemplo, 3 días con diarrea, no sirve. Tienen que tirar el blister, esperar que venga la menstruación nueva y comenzar de 0. Porque si nosotros con un poquito de sentido común, de cabeza, tenemos 3 días de diarrea, quiere decir que el intestino o la zona donde se absorbe el medicamento puede no absorberlo. Entonces no nos podemos confiar si tenemos un episodio de diarrea, no pasa nada. Ahora si estamos 3 días con diarrea, ya no sirve ese blister. Hay que tirarlo y esperar que venga la menstruación, que va a ocurrir a los 4, 5, 6 días. Lo mismo pasa cuando nos olvidamos de tomar. No hay que tomar al día siguiente 2 creyendo que con eso lo arreglamos. Hay que tirar el blister, esperar la menstruación y comenzar de nuevo. Entonces, si tenemos muchos vómitos también, el mismo pensamiento. Si es un solo vómito no pasa nada. Ahora, si yo tomé la pastilla y la vomité enseguida, también tenemos que pensar que puede no haberse absorbido. Entonces, eso es sentido común. Yo quisiera que ustedes piensen que el día 1 es cuando comienza el goteo o el sangrado. Y las pastillas de 28 días se toman en forma continua, no hay que hacer ninguna espera. Y las pastillas de 21 días son las pastillas viejas. Dejen de tomar esas pastillas porque ¿qué es lo que se ha logrado con los anticonceptivos últimamente, los modernos? Quitarles toxicidad, quitarles carga hormonal, hacerlos más eficientes y disminuir un poco su toxicidad. Entonces, optemos por los anticonceptivos de 28 días. Los de 21 días eran la época de nuestras madres. Doctor, hay otra consulta. Si podrías comentarnos un poquito más sobre la pastilla del día después, si tiene efectos Bien. adversos y eso. Bueno, vamos a seguir un orden, mirá. Yo tengo aquí, primero las pastillas, después las inyecciones. Las inyecciones se ponen en forma mensual. La forma mensual, ¿qué significa? Que tenés que ponértela siempre el mismo día y fijarse bien que la enfermera absorba todo el contenido líquido de la ampolla
y que cuando se aprieta el émbolo de la jeringa para sacar el aire, no se vaya mucho contenido de la ampolla, y cuando te coloque la inyección en la cola, te la ponga toda, porque si perdemos un poquito en la aspiración, perdemos otro poquito en el sacar el aire y no te la ponen completa en la cola, ya estamos con un peligro de que no tenga el efecto que estamos buscando. Y se debe poner todos los meses el mismo día, acuérdense. Después tenemos el DIU, que ya les hablé, les expliqué y les mostré. El DIU se pone con la menstruación porque en ese momento el cuello se abre y se lo puede colocar en forma indolora y no haciendo falta anestesia y no haciendo falta internaciones ni nada de eso. Por supuesto, si la paciente no quiere sentir ni mínimo dolor, se la duerme 5 minutos con Propofol, que es una anestesia de adormecimiento, y se pone el DIU y listo, se va a la casa. Después tenemos acá el tema del implante subdérmico. Es como un fósforo chiquito, es un palito, del cual yo no estoy de acuerdo en nada, y se lo puedo discutir a cualquiera, ya he discutido mucho con mucha gente. Es una agresión para el organismo de una mujer joven, porque a quien más se lo colocan son a las mujeres jóvenes. Entonces, se pueden poner, porque si es el único método anticonceptivo que pueden lograr, es válido, es válido. Habrá que después ver cómo recuperar esas funciones hormonales. Y dejo para el último... Doctor, Sí. tengo una duda justo de ese método anticonceptivo. En lo personal yo lo tengo puesto y me cambió la vida, digamos, el hecho de tenerlo puesto, y el año que viene fui a ver para sacármelo y me dijeron que no me lo podían sacar, que yo tenía que pagar para que me lo saquen, y el año que viene ya se me vence. Yo quiero saber si mi cuerpo, o sea, va a haber como, no sé, como una desintoxicación de hormonas o algo así, porque fue un antes y un después el tenerlo puesto. ¿Y qué te hizo de daño? Aumenté más de 20 kilos. Sí. Los cambios de humor son muy repentinamente, digamos. No menstruo cada 6 meses, con suerte. Y La llena de ¿qué varices. más? Varices, Sí, y bueno, hemorroides, problemas al hígado, y me sale problemas de acné coagulación, en zonas que antes no me salía, digamos, como ser acné, en el te van a salir cuello. vellos. Las zonas Sí, donde vos te depilás, te tenés que depilar más rápido porque crecen más rápido los vellos y cada vez peores. Bueno, por eso les digo, si vos estuvieran informados acabadamente de todos los efectos negativos, yo estoy seguro que vos no te lo ponen ni atada. Lo que pasa es que las sí, chicas no le dicen nada. Entonces, estamos haciéndole trampa a muchas adolescentes. Y después no te lo quiere sacar nadie. sí, Y es un sí, cuerpo como un totalmente. cuerpo extraño, porque Sí, tiene un tiempo de duración. ¿Quién te garantiza que el aparato ordenadamente, mensualmente, manda la hormona necesaria? ¿Por qué no te lo puede mandar todo una sola vez, por ejemplo? Entonces, son productos que son para países pobres. En Estados Unidos no ponen a nadie el chip subdérmico. En Europa tampoco. Entonces, estos son anticonceptivos para países pobres y a nosotros nos ponen elementos que producen agresiones, y el testimonio tuyo es válido para que escuchen todas las mujeres que están en este momento al aire. Yo no le pondría un implante subdérmico a nadie. Entonces, hay que tratar de hacérselo sacar, porque incluso nadie te garantiza que el vencimiento que te dice que era a los 3 años o 5 años sea real. Así que ujú, yo te diría que busques para sacártelo y ujú, que comiences a usar profilácticos o te pongas un DIU, que son ujú, anticonceptivos muy efectivos si los usas bien ujú. y no te hacen daño a nada. Y con el tema, en el momento ese la doctora me había explicado muy por sobre y me dijo que podía haber un incremento de peso, pero nunca que iba a ser tan excesivo. Y después yo en la universidad haciendo preguntas también me dijeron que podía ser que cuando me lo saquen mi cuerpo tarde de 3 a 6 meses o que no pase y que mi metabolismo sea igual, que eso dependía del hormonal. Mirá, te vuelvo a repetir,
hay mujeres que son tan duras y tan fuertes que sobrellevan todos estos estados y mejoran solas. Otras que necesitan meses, no quiero decir años porque es una exageración, pero meses y meses y meses y meses de estimulación para que los ovarios vuelvan a funcionar y para que vuelvan a coordinar, te vuelvo a repetir, la suprarrenal, la tiroides, la hipófisis, el hipotálamo. No es tan fácil menstruar, no es tan fácil estimular los ovarios, y esto se hacen 2 meses de tratamiento, control, 2 meses de tratamiento, control. Muchas veces viene la paciente a los 2 meses con los ovarios perfectos. Entonces, qué bueno que es el doctor. No, el doctor Escalante no es bueno, y el medicamento tampoco. Es tu organismo que respondió. Y cuando pasan 2 meses, 6 meses, 8 meses y no funciona, no es que el doctor Escalante no sabe o que el medicamento no sirve, es tu organismo que no responde. Pero tenemos que persistir porque si vos sos una mujer joven, el día de mañana quieres tener un hijo, tenés que tener los ovarios en condiciones. No te conviene embarazarte sin saber cómo están tus hormonas. Y el periodo de desintoxicación depende del organismo también. No hay decir 3 meses, 6 meses, 1 año, no. Eso depende del organismo. ¿Y a dónde, doctor, le convendría iniciar el recorrido para ver cómo sacarlo, digamos? Mirá, si se lo pusieron en un hospital, que vaya al mismo hospital y que exija. Porque eso es, te vuelvo a repetir, yo hablo de derechos humanos, no estoy hablando como ginecólogo de la maternidad privada, estoy hablando como un médico integrante del plantel de la subsecretaría que está dentro del derecho humano, donde yo quiero que las mujeres entiendan que es un derecho exigible. No pueden decirte, no, yo no te lo voy a sacar porque no. Hay que exigir, hay que denunciar, está el polo de la mujer, Siria 611 para que hagan la denuncia. Eso se llama maltrato institucional. No pueden tratar mal a una mujer porque la mujer puede haber decidido ponérselo hoy y dentro de 3 meses decidir sacárselo. Y no puede el hospital o la salita o el médico decir, no, si te lo pusiste, ahora aguántate los 5 años. Y muchas veces... Sí, yo me lo puse en el hospital, en el Milagro, en el hospital en el departamento de la mujer, y cuando quise ir a hacerme el control anual, digamos, pasó todo esto, lo que sería pandemia, cuando yo, digamos, me di cuenta que ya no menstruaba y muchas compañeras me dijeron, no, eso no es normal, fíjate, andá. Entonces yo fui, dije que me lo quería sacar y me dijo que no, porque bueno, cuando a mí me lo pusieron, me hicieron firmar un papel en el cual me decían que el aparato era nuevo, todo eso que me decían, y me dijo la doctora en ese momento que en el papel ese decía que, que ellos no se hacían cargo de sacármelo hasta que cumpla el tiempo, digamos, que tiene, digamos, esa parte. No te dijeron que leas esa parte. Sí, y por eso me decían que yo lo tenía que hacer de forma privada, pues fue un ginecólogo de forma privada, y él me decía que era una operación. No, eso se hace con anestesia local y depende también, si vos te lo tocas y se mueve, es más fácil retirarlo a que si no se mueve y está pegado a la piel o al tejido subdérmico, que es el tejido graso. Pero yo creo que es hora de que empecemos a denunciar ese maltrato, ese distrato hospitalario, cuando te pusieron un elemento que vos te das cuenta que te está agrediendo y no te lo quieren sacar. Tenés que decirle, recháceme por escrito, recháceme que usted no me lo quiere sacar, ponga firma y sello que ya me voy al pueblo de la mujer, y ahí tenés abogadas para hacer una demanda, una denuncia. Porque a vos no te pueden poner diciendo que no te van a sacar por 5 años. Pero vos tenés toda la propiedad como mujer para decidir interrumpir ese tratamiento anticonceptivo que, vuelvo a repetir, yo no se lo pondría a nadie. Bien, muchas gracias, doctor. Bueno, el pueblo de la mujer está para eso, para denuncias cuando uno no es tratado correctamente o cuando uno siente y cree que no es bien tratado, porque a lo mejor vos crees que no sos bien tratado y nosotros investigamos o vemos y no fue un maltrato, sino un malentendimiento. Bueno, pero todas estas cosas, vos no sos la primera mujer que manifiesta esto, que después la rechazan de mala manera y vos no leíste lo que te pusimos y no te explicaron nada. Entonces,
Eso es posible que en el foro de la mujer se reciba como denuncia y se actúe. Exacto, es derecho humano. exacto. Están las puertas abiertas acá y tenemos los contactos por cualquier cosa. Pueden dirigirse también a la federación, así le hacemos la vinculación, ¿no? Eso no hay ningún problema. Y bueno, doctor, con esto vamos a ir cerrando un poco el encuentro de hoy. Si quiere decir una idea global, estamos escuchando. Mirá, yo creo que primero tenemos que concurrir al ginecólogo a partir de que tenemos relaciones sexuales. Ya no se puede poner edad, porque yo tengo pacientes de 11 años que tienen relaciones sexuales. Entonces, y tengo pacientes de 8 años que menstruan, que viene la madre azorada y asustada porque ¿qué le puede haber pasado a mi nena? Y digo, es la menstruación. Y cuando yo te digo que se puede poner un DIU mini a una chica de 15 años que nunca tuvo un hijo, es porque se puede poner. Y entonces, si tu hija, pongamos un ejemplo así personal, si tu hija es muy cuidadosa, es muy responsable, podés confiar que tome todos los días sus pastillas, suponete. Ahora, si no es responsable, se olvida, se saltea, las pierde, y vos se la tenés que poner en la boca como si fuera un niño, es mejor ponerle un DIU, porque si no te van a hacer abuela cualquier día, y te vas a tener que hacer cargo de tu nieto, y la vida de tu hija va a cambiar para siempre. Entonces, tenemos que pasar a los hechos. Con las enfermedades tenemos que buscar el diagnóstico temprano, tenemos que buscar siempre manos expertas, conocimientos nuevos, porque hay gente que se ha quedado en la historia, y el que no lee libros nuevos, la medicina cada 5 años cambia en muchas cosas diametralmente distintos. Entonces, los temas hormonales, por ejemplo, la endocrinología en ginecología cambia año a año. El tema de las enfermedades de transmisión sexual cambia año a año. Eso nos faltó hablar un poquito más. Tenemos, por ejemplo, la sífilis, que es una enfermedad milenaria, ha vuelto a recrudecer en Salta. Yo siempre hablo de Salta, que antes era muy raro encontrar a una paciente con sífilis, ahora es muy frecuente encontrar a una chica con sífilis. Entonces hay que tener mucho cuidado y cada vez que nos sacamos sangre hay que agregarle una BDRL. Y se debe hacer una BDRL al iniciar el embarazo y al finalizar el embarazo, porque estamos acostumbrados a hacer al inicio nada más y no al final, y entonces nacen chicos con sífilis. Y la sífilis, si yo te pongo una sola inyección, tu niño nace sano. Entonces, debe pedirse al inicio y al final. Con respecto a otras enfermedades como la brenorragia, también ya no había, y ahora otra vez hay mucha brenorragia, que también es una enfermedad que produce secreción purulenta por el pene o por la vagina. Y el HPV es lo más importante en este momento, que nos concienticemos, porque termina muchas veces en cáncer. Y el tema de la vacuna, no me han preguntado, pero les voy a decir que se vacuna aquí en Argentina para 2 virus o para 4 virus. Y sin embargo, sabemos ya que hay 14 virus que producen cáncer. Entonces, es una vacunación insuficiente, pero es válida, es válida. Yo creo que las vacunas hay que ponérselas a todas, aunque sea que nos cubra parcialmente. Porque, por ejemplo, ahora para el COVID no hay una vacuna que te cubre el 100%, pero aunque sea que te cubre el 70%, ya es bueno. Así que las vacunas son válidas y se deben colocar en las niñas y en los niños a los 10 o 11 años como mucho. Porque, te vuelvo a repetir, en Salta se considera que a los 14 años casi todos los chicos ya han tenido sexo. Y con respecto a las enfermedades, persistir cuando el médico no nos da importancia, buscar otro. De todas maneras, doctor, no va a faltar oportunidad para un nuevo encuentro en este espacio de formación que tenemos, para consultarlo, ¿no? Y contar con su opinión, que es tan valiosa. Sí, nosotros esperamos que se pase rápido este estado de COVID, porque tenemos un hermoso salón para recibir a la gente, y siempre todas estas charlas en forma personal son más ricas, más fácilmente apreciables. Yo tengo un montón de cuadros y cosas para mostrar, pero el tiempo también corre, ya son las 1 y yo creo que ya las chicas tienen que ir a cocinar o vigilar si el marido cocinó bien o cocinó mal. Así ya lavó los platos.
Está bien eso. Vamos a vigilar nada más. Bueno, No sé si un alguien abrazo más a le quiere todos. decir algo al doctor. Ahí está para despedirnos. ¿Sí? Si alguien quiere... Igual aprovecho la oportunidad, doctor, para agradecerle enormemente. Ah, ahí Hola. tenemos a alguien que está hablando. A ver. A ver, Soy Noemí, quería dar gracias al doctor por toda la información y que bueno, me interesaría que se vuelva a repetir más que nada, porque ya que hay muchas cosas que he aprendido con mis 60 años, a que tengo que ir a controlarme de otras cosas, otras formas más, ¿ves? Y ayudar. bien. Gracias, doctor. Tienen nada más que comunicarse con el polo y ahí la gente está preparada para hacer nuevas conexiones. Y les vuelvo a repetir, cuando se pase todo este estado de encierro, el polo tiene un hermoso salón calefaccionado, refrigerado, con todas las comodidades como para que conversemos persona a persona, que siempre es mejor. Pero mientras tanto, usemos este método que también es válido. Un abrazo para ¿Dónde todos. quedaba el polo? ¿El ¿Cómo? polo dónde queda? ¿El polo? República de Siria 611, República de Siria, esquina Rivadavia, donde era antes la salita para niños. Ah, Doctor, bueno. ahí por el chat y por los WhatsApp están llegando muchísimos agradecimientos a ustedes y piden un nuevo espacio de encuentro, así que seguramente ya nos vamos a estar contactando para Bueno, esto. organice. Bueno, muchísimas Organicen. gracias, doctor. Bueno. Muchísimas gracias por su predisposición y por haberse prestado las preguntas, ¿no? Que uno por ahí no hace de manera correcta. Y está buenísimo esto que aprendamos, porque así como aprendió la biblioteca Martina Silva de Gurruchaga, aprendemos todos. Así que un abrazo enorme, doctor, y muchísimas gracias por todo. No, gracias a ustedes por escucharme y espero que nos volvamos a encontrar. Gracias. Muchísimas gracias, bendiciones, bendiciones. Gracias, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. chicos. Chao, chao, Gracias. saludos a todos. Chao, chao.